Bienvenidos a una edición más de Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Es Joanna Shubich, quien es catedrática de la Facultad de Estudios Globales y es experta en temas de política exterior de México, así como también en cuestiones de Medio Oriente. Y el día de hoy vamos a hablar de los acuerdos de Abraham. Joanna, bienvenida a Glovedades. No, al contrario, un gusto, Arturo. Excelente tenerte por acá. Joanna, ¿podríamos darle a la audiencia un contexto de qué son los acuerdos de Abraham y por qué son tan importantes? Sí, claro que sí. Mira, el 15 de septiembre del año 2020, Israel formalizó las relaciones principalmente con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, y posteriormente se unió Marruecos y también Sudán, pero Sudán está en pausa por lo que ya sabemos, está en una guerra civil, entonces por el momento son estos tres países. Estos acuerdos son, como decía, esta formalización entre estos países, y es muy importante porque desde la creación del Estado de Israel, pues Israel ha tenido guerras con sus vecinos, principalmente, ¿no? Siria, Egipto, Jordania, y después Israel hizo acuerdos de paz tanto con Egipto en los acuerdos de Camp David en 1978-79 y con Jordania en 1994. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué estos países? Estos países, por eso yo digo que normalizaron la relación y reconocieron la existencia del Estado de Israel, porque estos países no tienen frontera con Israel y no tuvieron guerras con Israel. La verdad es que desde hace ya algún tiempo estos países, e incluyendo Arabia Saudita, han tenido pues encuentros no formales a través sobre todo de Estados Unidos, en Washington, en fin, hasta que se formalizaron. Ahora, ¿por qué en este momento? Es muy importante decir, Arturo, que esto cambia la composición, la geopolítica del Medio Oriente. De verdad es algo muy relevante. Yo sé que para nosotros el Medio Oriente nos queda muy lejos, pero puede cambiar el Medio Oriente como lo conocíamos. Y a mí, si me hubieras tú dicho hace 5 años o hace 10 años, oye, mira, iba a haber paz entre Israel y ciertos países árabes o países del Golfo, la verdad es que yo me hubiera reído, o como le dijo Biden a Netanyahu en una entrevista que hubo ahorita el 20 de septiembre en el contexto de la reunión de Naciones Unidas, Biden dijo, no, si a mí me hubieran dicho que esto iba a pasar, hubiera dicho que estábamos borrachos, ¿no? Entonces la pregunta lógica es decir, bueno, ¿por qué ahorita estos países que eran enemigos pues celebran acuerdos de normalización o establecen relaciones diplomáticas? Claro. Primero hay que recordar, Arturo, todas estas revueltas árabes, ¿no? Del 2010-2011, que hubo caída de algunos líderes, pues el Medio Oriente se sacudió. Pero principalmente lo que hace que estos países establezcan o tengan relaciones con Israel es la amenaza iraní. Irán pretende ser el hegemón en esta región, ha aumentado su influencia principalmente a través en la guerra civil en Siria, en Yemen, en Líbano, ¿no? con Hezbollah, y desde hace varios años Irán tiene esta aspiración de tener un programa nuclear no con fines pacíficos. Y actualmente, Arturo, cabe decir que Irán tiene un programa de misiles cada vez más sofisticados. Entonces, Irán se convierte en una amenaza para todos estos países, para Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, ni hablar. Y por eso, como dice el dicho, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Entonces, eso hace
que se junten. Y tenemos también otro elemento. Podemos ver que poco a poco Estados Unidos, desde hace ya también un par de años, se replegó de esta zona porque tiene intereses en Asia, ¿no? Esta rivalidad entre China y Estados Unidos. Entonces dejó a sus principales aliados, Israel y Arabia Saudita, un poco solos. Entonces eso hizo que se buscaran estos encuentros informales y que pues se acercaran las posiciones. Entonces estamos viendo una reconfiguración, una especie de, es una búsqueda de equilibrio en la región debido a la influencia que Irán quiere ejercer en la misma, y vemos cómo estos países están comenzando a abrir pues sus agendas diplomáticas para comenzar a normalizar las relaciones. Sí, y que concluyen en el 2020, donde en Emiratos Árabes Unidos se abren, ya hay embajadas, en Bahrein también, ya hay embajada de israelí, empiezan a haber una serie de acuerdos comerciales. Con Emiratos Árabes Unidos se está acabando de negociar un tratado de libre comercio, acuerdos en materia de turismo, de agricultura, de salud. Esto se firma en el 2020, entonces empieza también a haber una cooperación en el marco del COVID. Hay esta ya cooperación en este tema, acuerdos de agua, de agricultura. A ver, se juntaron, son economías también complementarias, Arturo, porque y también similares. Sabemos que en esta región pues hay escasez de agua. Israel es punta de lanza en esta materia. Israel también necesita capital. Emiratos Árabes Unidos tiene muchísimo capital, ¿no? Claro, De eso. claro. Pues, sí. ¿no? Entonces hay esta complementariedad. Israel también es punta de lanza en tecnología, y esto es también lo que requieren estos países. Y hay también que decirlo, hay un componente demográfico. En el caso de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, la población es muy joven, es una población de menos de 30 años, entonces ellos requieren, ¿no?, darle trabajo a su población. En el caso de Emiratos Árabes es distinto, porque Emiratos Árabes, la población es muy pequeña y la población es mayor la de los extranjeros o expatriados, ¿no? Pero sí quieren pues aprovechar en todo esto, que es, además de un tema de seguridad, pues un tema de inversiones. Hay que también recordar, Arturo, que desde hace ya varios años, tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita pues expusieron su plan Agenda 2030, donde sabemos que son países que dependen, o su economía es muy dependiente del petróleo, y ellos están conscientes que el petróleo se va a acabar. Entonces también están diversificando su economía. Sí, porque digamos Israel, pues yo recuerdo que la mayoría de su comercio no lo ejercía en la región, sino más bien fuera de la misma. Correcto. Y eso sería como un impacto. Y la otra vertiente tiene que ver con estas cuestiones tecnológicas, que Israel pues es de las potencias mundiales en cuanto a desarrollo tecnológico, innovación, en una serie de temas que pues creo que, como bien lo mencionas, contribuyen a tener un intercambio ahora sí con vecinos más próximos. Claro, así es. Y bueno, esta región tiene muchos retos, y por supuesto la cereza en el pastel es Arabia Saudita, ¿no? Es decir, el objetivo, el premio mayor es establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita pesa en la región. Él también es una potencia regional, es un líder religioso. Entonces, pues eso sería un logro diplomático tanto para Israel, actualmente para el primer ministro Netanyahu, como para el presidente Biden. Al final, pues ya iniciaron en Estados Unidos la campaña, y pues sería un gran logro que
a través de su mediación, Israel y Arabia Saudita establecieran relaciones. Nada más hay que dejarlo claro, estos acuerdos de Abraham fueron auspiciados por el entonces presidente Donald Trump, ¿no? Muy bien, les recordamos a quienes nos ven, quienes nos escuchan, que el día de hoy estamos hablando de los acuerdos de Abraham con la maestra Joana Shubich, quien es catedrática de la Facultad de Estudios Globales. Esto es Glovedades, un podcast de la Universidad de Anáhuac, México, de la Facultad de Estudios Globales. Mi nombre es Arturo Flores. Y Joana, mencionabas que los acuerdos fueron firmados en el 2020. ¿Cómo has visto su implementación? Es decir, ¿está cumpliéndose estos acuerdos? Porque muchas veces los países firman acuerdos o tratados y se quedan en cartas de buenas intenciones que no se llevan a cabo o que tardan mucho tiempo en llevarse a cabo y consolidarse. En este caso, ¿tú sí ves que ha habido un cambio o una implementación digamos, expedita, por llamarlo de alguna forma, de los acuerdos con quienes ya se tienen firmados estos acuerdos? Sí, fíjate que desde que se establecieron pues relaciones con Emiratos Árabes Unidos, realmente la relación ha fluido de forma muy rápida. Estamos hablando que el primer año a lo mejor el comercio fue entre 500, 600 millones de dólares, ahora es como de 4 o 5 veces más, Arturo. Desde que se firmaron hubo también acuerdos en materia de turismo, más o menos a lo mejor más de 200,000 israelíes ya han visitado Dubái, ¿no? Entonces en materia de turismo ha aumentado. Fíjate que también, aunque es también algo muy simbólico, pero han ido diferentes deportistas israelíes a Emiratos Árabes a diferentes pues competencias, ya sea de judo, en fin, de varias disciplinas. Entonces sí, esa relación ha sido muy fluida. En términos también, Emiratos Árabes Unidos ha invertido también en Israel, varias compañías israelíes en agua, en agricultura, en tecnología, han ya ido a invertir a Emiratos Árabes en materia, por ejemplo, algo que Israel, bueno, no tiene petróleo, pero tiene también diferentes tipos de energía, entonces también ya han habido como estas inversiones conjuntas en bancos, en energía, entonces sí se está haciendo un tratado de libre comercio fast track, entonces sí ha sido muy fluida. Con Marruecos quizás, bueno, y porque también la economía de Emiratos Árabes Unidos es más potente, sí. Es más dinámica. En Marruecos también se han estrechado relaciones, sobre todo también, y bueno, con Emiratos Árabes también en materia de seguridad. Ahí hubo una promesa de con Emiratos Árabes Unidos, si se establecían relaciones con Israel, Estados Unidos podía venderle aviones F-35 a Emiratos Árabes. Entonces, eso también es más o menos lo que podría seguir con Arabia Saudita, donde Estados Unidos tenga una mayor cooperación y demás en materia de seguridad y de venderle cierto tipo de armamento a estos países que por el momento solamente los tenía Israel. Entonces, sí ha sido dinámica, incluso, por ejemplo, hace un par de meses que hubo este terremoto tan fuerte en Marruecos, Israel también quiso mandar ayuda. Lo que pasa es que el rey de Marruecos, no nada más con Israel, no ha querido recibir ayuda extranjera, pero sí ha habido varios intercambios en materia, de turismo, en materia de seguridad. Sí, me llama la atención las cifras que mencionas, que verdaderamente pues son bastante importantes en este incremento de comercio, turismo, negocios en general, las cuestiones de tecnología. Y por otro lado, el papel de Estados Unidos, porque pues se da esta firma de los acuerdos con el presidente Trump y de alguna forma
digamos que toman un rol protagónico de acercar a las partes. ¿O cómo ves tú el papel de Estados Unidos en esta firma de acuerdos en particular? Mira, yo creo que el papel de Estados Unidos es muy relevante. Sin esta mediación no hubiera habido quizás este acercamiento, porque no había contacto directo, ¿no? Y hay que decirlo, Arturo, sobre todo más del lado de los países árabes, hay una presión, pues, de la población, etcétera, de no tener contacto directo con Israel. Entonces tienes que buscar a un tercero, ¿no? Eso por un lado. Y mucho tiene que ver ahí el tema de los palestinos. Pero ahorita estos países decidieron sacrificar el tema de los palestinos para ver por su interés nacional, que es algo que ahorita Arabia Saudita sí lo puso en la mesa, porque tiene que sacar algo de los israelíes para quedar bien también con los palestinos. Pero estos países hoy por las amenazas que hay en esta región, van a ver por sí mismos. Entonces, sí, Trump fue un presidente muy presente, ¿no? Y por él, la verdad, se lograron estos acuerdos. Cuando él sale de la presidencia, Biden pues los apoya, pero hay que recordar que Estados Unidos se centra mucho en Asia y deja muy descuidada a esta región. Y hubo un factor, Arturo, que recientemente cada vez hay más presencia china en esta región. Incluso hace un par de meses, por mediación china, hubo un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, y hay inversiones chinas en algunos de estos países, y entonces esto hace que Estados Unidos regrese y no dejarle eso a China. A China, claro. Entonces, claro. Sí está la parte electoral, pero también hay esta parte que Biden, yo creo que reflexiona y dice, no quiero dejar entrar a China, ¿no? Entonces también hay este interés geopolítico. Claro, se vuelve un tema de un balance en la región de poder. Así que es. No necesariamente de manera directa lo ejerce China y Estados Unidos, pero buscan tener influencia en la región, y entonces se da esta reconfiguración y en la cual yo creo que Estados Unidos dice, bueno, es que si no estoy aquí, pues es una ley de la física, Arturo, todos los vacíos se llenan. Exactamente. ¿No? Entonces, exactamente, y ese vacío se podía estar llenando de China, y eso es algo que no quería Estados Unidos. O como se dice coloquialmente, le iban a comer el mandado. Exactamente, así es. ¿no? Entonces, es una realidad, y no quiere decir que ya mañana veamos que Arabia Saudita e Israel establezcan relaciones. Quizás hay varios obstáculos que pasar, pero no está tan lejos. No está tan lejos, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, Johanna. A quienes nos ven, a quienes nos escuchan, les recordamos que el día de hoy estamos hablando de los acuerdos de Abraham, con la maestra Johanna Chubich, quien es catedrática de la Facultad de Estudios Globales. Esto es Glovedades, un podcast de la Universidad de Anáhuac, México, de la Facultad de Estudios Globales. Mi nombre es Arturo Flores. Johanna, haciendo una especie de pronóstico para la región, para el futuro, okay. lo que viene, ¿cuál sería tu visión o tu perspectiva para la región, con todos estos actores, China, Estados Unidos, Israel, Palestina? ¿Qué visualizas o qué es lo que esperarías para la región? Bueno, los acuerdos de Abraham es el mejor ejemplo de lo que uno no puede predecir para esta región. Claro, sí. ¿No? Pero me parece que Arabia Saudita sí va a jugar un papel sumamente relevante. En un principio vimos como el príncipe Mohammed bin Salman, él
que es el que está tomando ahorita las decisiones en Arabia Saudita, es un joven de 37, 38 años, trae otra visión. No empezó quizás tan bien sus decisiones, pero creo que hoy está tratando de pacificar la región, en donde Arabia Saudita puede tener injerencia, ¿no? Que es la guerra de Yemen. Hay que recordar también, Arturo, que hace un par de años ya un misil iraní, hay que decirlo, llegó ya a Arabia Saudita, llegó a las instalaciones petroleras. Incluso iba a ser el premio, el Fórmula 1, y estaba Checo Pérez y demás, pero la amenaza iraní es una realidad, ¿no? Es también una realidad que Arabia Saudita está diversificando su economía, que tiene muchos retos. Arabia Saudita, sí, la población de Arabia Saudita son más o menos 48 o 50 millones de personas. ¿Quiere ser líder en la región? Sí. ¿Es también un líder del Islam sunita? Sí. En Irán son chiitas, que son dos ramas diferentes del Islam. Entonces, yo creo que hoy por hoy yo creo que sí, esta región va a sufrir de una reconfiguración, como tú bien lo dijiste. Están también influenciadas, y hay que ver el papel que juegan las potencias, sí, porque creo que Estados Unidos es quien puede presionar a ambos actores o a los diferentes actores de la región para acercar a las partes, ¿no? Entonces sí también hay que decirlo, ¿no? Claro. El tema religioso, ¿qué tan fundamental o qué tan importante va a ser para consolidar esta nueva reconfiguración? Mira, yo digo que la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán es una rivalidad más en términos de poder, ¿no? De este poder duro. Pero cada vez el factor religioso, claro que juega un papel cada vez más importante. Arabia Saudita es el guardián de los lugares sagrados para el Islam, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, del lado palestino, incluso este grupo Hamas, que está pues apoyado por Irán, cada vez aprovechan y toman el tema religioso para sus intereses. Entonces tú tienes ahí una mezcla muy explosiva entre poder y religión, ¿no? Y sí, aunque es una rivalidad por el poder, pero el factor religioso en esta región sí juega un papel relevante. Claro. Y también mencionabas el surgimiento de nuevas figuras políticas o nuevos liderazgos. Sí. ¿Qué otros o a qué otros actores nuevos, por llamarles de alguna forma, identificas en la región que pudieran consolidar este proceso que se está llevando a cabo? Mira, Arturo, hay que decir también que hoy el principal reto para Israel es la política interna, ¿ok? Me parece que Netanyahu fue el que firmó estos acuerdos, es un líder pragmático. Sin embargo, hoy por hoy, él, para estar en el poder y ser primer ministro, tiene una coalición de las más nacionalistas y de las más ultra religiosas que haya habido en Israel. Y hoy por hoy esta coalición, que él es primer ministro apoyado por esta coalición, por estos aliados, está, por así decirlo, un poco secuestrado, Arturo. Y él también necesita de ese cargo porque hoy Netanyahu tiene acusaciones de corrupción. Por lo mismo hubo una reforma judicial al Poder Judicial, pues es para donde lo que se está jugando es estos contrapesos, y donde desde hace ya un par de meses Israel está viviendo un momento sumamente duro, difícil, donde pues
se dice que la democracia en Israel está corriendo riesgo. Quizás sí eran necesarias hacer algunas reformas, modificaciones, pero no como se está planteando, porque le estás dejando todo al Poder Ejecutivo. Entonces, hoy por hoy, esta composición de la coalición puede ser un obstáculo para lo que ahorita, pues para este momento histórico. Entonces ese es uno de los principales retos que tiene Israel. Biden está jugando un papel sumamente relevante y, como te decía, ¿no? El príncipe heredero de Arabia Saudita, que aunque su papá es el rey, pero ya es una persona, se dice que, bueno, ya es una persona mayor, se dice que ya está enferma, y quien toma las decisiones es él. Incluso podemos ver una pequeña apertura, por ejemplo, con respecto a las políticas con las mujeres en Arabia Saudita, y pues él trae un chip entiende perfectamente cuáles son las realidades en el mundo, ¿no? Entonces, pero me parece que ahorita uno de los principales obstáculos que tiene Netanyahu es ese. Adentro, en Israel. Sí. Con la política, digamos, interna. Así es. Quizá, bueno, mencionabas que tiene acusaciones por corrupción, varios temas ahí, pero podría decirse que si no está la figura de Netanyahu en algún momento, se pudiera poner en entredicho o en alguna cuestión de este proceso que se está llevando a cabo, es decir, que venga alguien distinto y que quizá no apoye, ¿o crees que más bien sería más sencillo continuar con la reconfiguración? No, yo creo que sí queda claro que es muy relevante para Israel establecer relaciones con Arabia Saudita, porque después de Arabia Saudita pues siguen algunos otros, claro, ¿no? Pero mientras sean estos líderes pragmáticos, modernos en Israel, y que entiendan esta importancia, no hay problema. Lo que pasa es que ahora Arabia Saudita, para tener esta legitimidad, pues está poniendo sobre la mesa que Israel pues tenga ciertas prerrogativas o retome el proceso de paz con los palestinos, que cancele o que congele la construcción de los asentamientos en los territorios ocupados. Y ahí está el problema, Arturo, porque los principales aliados de Netanyahu, de su coalición, son estos colonos que al revés, no quieren mayor construcción de asentamientos, no quieren la paz con los palestinos. Entonces eso puede ser un obstáculo para lo que está pidiendo Arabia Saudita, claro, ¿no? Entonces, claro, mientras no suba alguno de esos como primer ministro, creo que en Israel en general se sabe la importancia y la relevancia de esto. Claro. Y pues ya para finalizar este podcast, que la verdad hemos aprendido muchísimo de la región, ¿cómo ves esta reconfiguración si lo comparamos con otras regiones, Norteamérica, Asia? Esta región, ¿cuál va a ser su importancia en el futuro en términos económicos, en términos culturales, políticos? ¿Qué papel va a jugar en este mapa global? Mira, Arturo, esta región es importante, uno, más allá de los recursos y más ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene petróleo, tiene gas, es la unión, ¿no?, entre Europa, Asia. Entonces, en términos de rutas marítimas y comerciales, ¿no?, desde la antigüedad jugó ese papel. Incluso Biden, cuando, pues para contrarrestar este proyecto de China de la ruta de la seda, Estados Unidos también tiene su propio proyecto. Medio Oriente es parte de la ruta claro, de Estados Unidos. Tiene también otro tipo de recursos para esta nueva
nueva economía. Entonces es una región sumamente relevante, es una región que sí está estable, está en paz, tiene también mucha mano de obra, mano de obra también puede estar bien cualificada. Entonces tiene una población joven, mientras que en las otras regiones la población se está envejeciendo. Uh-huh. Entonces, claro que juega un papel sumamente relevante, pero a la vez creo que ese es el principal reto de esta región. Mientras que hay otras regiones que ya tienen esta integración económica y demás, esta región está en pañales en ese sentido y tienen muchos retos, sobre todo para hacer inversiones. La misma Arabia Saudita o Emiratos Árabes, es mucho, incluso Egipto, etcétera. La mayoría de estos países, la población trabaja en el gobierno. Tienen que trabajar mucho en cómo entender, cómo hacer negocios allá, cómo invertir. Claro, entonces, claro. Eso creo que son los principales retos que tiene esta región. Tiene muchas oportunidades, pero a la vez también tiene estos retos. Muy bien, Johanna, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte el día de hoy en este podcast. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a quienes nos vieron, nos escucharon. Esto fue Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.